El viento sobre el llano estacado no tiene piedad. Habla un idioma de soledad, susurrando secretos de polvo y hueso sobre las llanuras infinitas del oeste de Texas. Para Willa Hart, una mujer varada en ese mar implacable de hierba, el viento era su única compañía, un recordatorio constante de todo lo que había perdido. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Vivía bajo una regla simple y dura: la tierra da, la tierra quita. Pero nunca imaginó que el día en que una tormenta feroz intentó borrar su cabaña del mapa, la tierra le entregaría un niño perdido. Ni que esa misma noche le exigiría todo su futuro como pago. El cielo sobre el Panhandle de Texas llevaba 3 días con el color de un moretón viejo. Willa sentía el cambio de la presión del aire en sus huesos, ese dolor familiar que anunciaba tormentas bíblicas. Su difunto esposo, Elias Hart, un hombre más a gusto con los almanaques que con la Biblia, le había enseñado a leer el cielo. Él habría llamado a esto una azul del norte. Un monstruo de viento y hielo capaz de bajar la temperatura 50 grados en 1 hora. Su pequeña cabaña de madera, empapada y tosudamente enclavada en una elevación baja que dominaba el arroyo del Purgatorio, estaba tan lista como podía estarlo. Las vacas estaban seguras en el cobertizo, las gallinas encerradas y las contraventanas atrancadas. Dentro, el aire olía a hierbas secas y humo de leña del único fogón de hierro que le daba calor. La soledad era una presencia física entre esas paredes. Habían pasado 2 años desde que la fiebre se llevó a Elias, dejándole a Willa solo esa franja dura de tierra, y un silencio que gritaba más fuerte que el viento de la pradera. A los 26, tenía las manos curtidas, el rostro marcado por el sol y la preocupación, y el cabello castaño rojizo, antes su orgullo, siempre recogido en un nudo severo y práctico. Era como un fantasma, rondando los bordes de su propia vida. La tormenta no llegó con rugido, sino con un silencio sofocante. El viento murió por completo. El mundo afuera contuvo la respiración. Luego, el cielo se abrió. La lluvia cayó, no en gotas, sino en cortinas densas que golpeaban el techo como 1000 puños. Los truenos estallaban tan cerca y tan fuertes que hacían vibrar la loza en los estantes. Durante horas, Willa se quedó en su mecedora, la escopeta de 2 cañones sobre el regazo, escuchando la sinfonía de destrucción. Así era su mundo. Una lucha constante por sobrevivir frente a un enemigo que nunca se cansaba. Al caer la tarde, la furia del temporal comenzó a ceder. La lluvia torrencial se transformó en un goteo lúgubre y persistente. Fue entonces, entre los ecos distantes del trueno, cuando lo oyó. No era el aullido de un coyote ni el balido de una cría perdida. Era un sonido humano, delgado y frágil, casi tragado por el viento. El llanto de un niño. Willa se quedó inmóvil, los nudillos blancos apretando la culata del arma. Su primer pensamiento fue sombrío. Algún grupo de colonos atrapado por la crecida, quizá un carro volcado. Pero nadie usaba ya el viejo sendero junto al arroyo. No desde que las líneas del tratado se habían trazado y vuelto a trazar, dejando esa tierra como una franja de miedo entre los asentamientos del este y el territorio indómito de los Comanche al oeste. Comanchería. Su corazón comenzó a golpearle las costillas como un tambor. Miró por una rendija de la contraventana y vio un mundo lavado, gris y sin forma. El arroyo, que normalmente era una cinta tranquila de agua marrón, rugía ahora como una bestia desatada, arrancando la tierra de sus márgenes. Y allí, entre las raíces de un álamo medio caído, vio una figura pequeña y oscura. Todo instinto le gritó que se quedara adentro, que atrancara la puerta y fingiera no haber oído nada. El niño, casi con certeza, era Comanche. Acogerlo sería un acto de guerra, una invitación a una represalia tan rápida como despiadada. Las historias que contaban en Sweetwater bastaban para helar la sangre. Pero entonces el llanto volvió, más débil,
Un gemido de pura miseria que atravesó su miedo como un cuchillo. Era el sonido de alguien que había perdido toda esperanza. El rostro de Elías cruzó su mente. Ellos habían querido hijos. Habían rezado por ellos. La cuna vacía que él había tallado seguía arriba, en el altillo, como un monumento a esa plegaria sin respuesta. «Maldita sea», susurró al cuarto vacío. Maldiciendo entre dientes, retiró el cerrojo de la puerta, se enfundó el viejo abrigo encerado de Elías y tomó una cuerda del gancho. La escopeta la dejó apoyada junto a la entrada. No se rescata a un niño con un arma en la mano. El aire frío y húmedo la golpeó como un muro. El barro succionaba sus botas, intentando hundirla en el lodazal que la tormenta había creado. Se deslizó por la orilla empinada, el rugido del arroyo llenándole los oídos. El niño no podía tener más de 6 o 7 años. Llevaba puestos unos leggings de ante empapados. El torso desnudo temblaba con violencia. Su cabello negro se pegaba al rostro, y sus ojos oscuros estaban desbordados de un terror sin palabras. Una de sus piernas estaba torcida de forma antinatural, atrapada bajo las raíces del árbol. No gritó al verla. Solo la observó acercarse, inmóvil como un animal acorralado. El corazón de Willa se quebró. No era un salvaje, no era una amenaza. Era solo un niño, herido, solo y asustado. «Tranquilo», dijo en voz baja, aunque sabía que él no entendería las palabras. «No voy a hacerte daño. Estoy aquí para ayudarte». Con las manos abiertas y visibles, avanzó despacio, mientras el viento y el agua rugían a su alrededor. Con su cuchillo, Willa Hart comenzó a cortar desesperadamente las raíces más finas que aprisionaban la pierna del niño. El agua embarrada le empapaba la ropa hasta los huesos. El pequeño se estremeció, pero no emitió un solo sonido. Sus ojos, oscuros y profundos, se clavaron en los de ella. Eran pozos de dolor y resistencia silenciosa. Willa vio en él una valentía que avergonzó su propio miedo. Finalmente, con un fuerte tirón, logró liberarlo. Era tan liviano que al levantarlo sintió un escalofrío. Cuando movió su pierna, el niño soltó un grito agudo de dolor, y luego cayó inconsciente, la cabeza apoyada contra su hombro. Subió la ladera resbaladiza con el peso muerto del pequeño entre los brazos. Miró hacia el oeste, hacia el corazón invisible de la Comanchería. Las nubes comenzaban a abrirse y una franja de atardecer rojo sangriento atravesaba el horizonte. Supo, con una certeza helada, que el niño no estaba solo. Alguien lo buscaría y seguirían su rastro hasta la puerta de su casa. Acababa de salvar a un niño comanche y al hacerlo, probablemente había firmado su propia sentencia de muerte. Pero cuando lo llevó dentro, cerrando la puerta contra la noche que se aproximaba, no sintió arrepentimiento alguno. El mundo se redujo al pequeño círculo de luz que lanzaba la lámpara de aceite. Willa depositó con cuidado al niño sobre una manta junto al fogón. Su cuerpecito temblaba sin control. Su piel estaba helada. Con la destreza que dan los años en la frontera, le quitó las ropas de anteempapadas y lo envolvió en las mantas más secas y cálidas que tenía. La pierna estaba mal, el tobillo hinchado como un melón y ya amoratado. No cabía duda, estaba roto. No era doctora, pero sabía cómo enderezar un hueso. En la frontera se aprendía deprisa, sobre todo cuando el médico más cercano estaba a 2 días de caballo y cobraba más de lo que uno ganaba en un mes. Preparó tablillas con los restos de una caja rota y rasgó tiras de una sábana limpia. Mientras trabajaba, el niño iba y venía entre la conciencia y el sueño. Cuando abría los ojos, seguía cada movimiento de ella, cauteloso pero ya sin miedo. Observó cómo Willa le limpiaba el barro del rostro con un paño húmedo, cómo examinaba su pierna con cuidado. «Esto va a doler», murmuró más para sí que para él. «Pero hay que enderezarlo». Le ofreció un trozo de cuero para que lo mordiera. El niño lo miró. Luego la miró a ella y negó levemente con la cabeza. El gesto fue claro. Su orgullo era más fuerte que el dolor. Willa respiró hondo. Tomó su pie y el tobillo.
Dios, perdóname, susurró, y con un movimiento rápido y firme, tiró. Un gemido ahogado escapó de los labios del pequeño. Su cuerpo se puso rígido. Lágrimas corrieron por las comisuras de sus ojos cerrados, pero no gritó. Soportó la agonía con una valentía que la dejó temblando. Ella trabajó rápido, los ojos nublados por sus propias lágrimas, asegurando las tablillas con firmeza. Cuando terminó, cayó de rodillas, el sudor resbalándole por la frente a pesar del frío. El niño jadeaba, pálido bajo su piel cobriza. Le ofreció un cazo de agua, y esta vez él lo aceptó, bebiendo con avidez. Durante las siguientes horas, una extraña calma se instaló en la cabaña. Willa preparó un caldo liviano con carne salada y cebollas silvestres, y se lo dio cucharada a cucharada. El niño comió sin protestar, sin apartar la mirada de ella. Entre ambos se tejió un entendimiento sin palabras, el idioma universal del cuidado y la gratitud. Willa descubrió cosas sobre él sin que hablara. En su mano apretada protegía un pequeño amuleto de cuentas de colores, colgado de una cuerda de cuero. No lo soltaba por nada. Era evidente que era algo sagrado. El niño señaló luego un grabado de un caballo en uno de los viejos cuernos de pólvora de Elias Hart, y tocándose el pecho, hizo el gesto de montar, el orgullo brillándole en la mirada. Venía de un pueblo para el que el caballo era la vida misma. Ella intentó devolver el gesto, mostrándole su propio mundo. Señaló a la vaca del cobertizo e hizo un mu tan torpe que él dejó escapar una sombra de sonrisa. Luego se señaló el pecho. Willa, dijo despacio. El pequeño la observó, curioso, y se señaló a sí mismo. Tika, susurró, apenas un soplo. Tika, repitió ella, saboreando el nombre extraño y hermoso. A medida que la noche avanzaba, la fiebre del niño comenzó a subir. Se agitaba, murmurando palabras en una lengua de sonidos suaves y guturales. Willa le humedecía la frente con un paño fresco, susurrándole palabras de consuelo sin sentido, como lo habría hecho con un hijo propio. En su delirio, él extendió la mano y aferró con fuerza el dedo de ella. En ese instante, Willa olvidó que era Comanche. Olvidó el peligro. Solo era un niño. Y ella era lo único que tenía. Una feroz ternura nació en su pecho. Una que creyó muerta junto con Elías. Se quedó a su lado toda la noche, observando el suave subir y bajar de su pecho, con la mano atrapada entre los pequeños dedos de Tika Swiftfall. La mecedora quedó vacía. La escopeta seguía junto a la puerta, sin tocarse. Willa Hart ya había tomado su decisión. Lo que fuera que estuviera por venir, lo enfrentaría de frente. No iba a abandonar a ese niño. No podía. En algún momento debió haberse quedado dormida, la cabeza apoyada contra el borde de las mantas. No la despertó un sonido, sino un cambio abrupto en el aire. La atmósfera dentro de la cabaña se volvió densa, cargada como antes de una tormenta. La llama del fogón, que había menguado, pareció succionar el aire del cuarto. Levantó la cabeza de golpe. El corazón se le subió hasta la garganta. A través de la única ventana sin postigo, los vio. Antorchas, decenas de ellas alzadas en la oscuridad previa al amanecer, moviéndose como un enjambre de estrellas errantes encendidas por la rabia. Rodeaban la cabaña en un silencio aterrador, hombres y caballos avanzando como una marea ineludible. No escuchó sus pasos por culpa del viento persistente, pero ya estaban allí. Habían venido por el niño. Un escalofrío de pánico puro y helado le recorrió el cuerpo a Willa. Su primer impulso fue correr por la escopeta y resistir. Pero era una idea suicida. Eran demasiados. Guerreros, a caballo, armados hasta los dientes. Las antorchas reflejaban destellos en los cañones de los rifles y en las hojas afiladas de lanzas. Tika Swiftfall se removió. Sus ojos febriles se abrieron pesadamente. Él también lo había oído. El golpe sordo de cascos descalzos sobre tierra mojada. El crujir del cuero.
En su rostro apareció algo que no era miedo, sino reconocimiento. Susurró una sola palabra, débil como el viento. Padre. La sangre de Willa se heló. El padre del niño estaba ahí afuera. Muy probablemente era el líder de esa partida guerrera. Miró la mano pequeña aún enredada en sus dedos. Luego volvió la vista hacia el círculo de fuego y sombras que se cerraba en torno a su hogar. Estaba atrapada. Su acto de compasión estaba por pagarse con violencia. Solo tenía dos caminos: dejar al niño fuera y rogar que lo aceptaran de vuelta sin arrasar su hogar, o salir con él y enfrentar lo inevitable. Pero soltarlo ahora, febril y herido, habría sido una traición que no podía soportar. Reuniendo valor, alisó el cabello mojado de su frente. «Todo estará bien, Tika», susurró, la voz temblorosa. «Tu gente está aquí». Se levantó con las piernas aún débiles. Cada paso que daba era como moverse bajo el agua. No tomó el arma, fue hasta la puerta, respiró hondo, una bocanada rota y tensa, y levantó el pesado cerrojo de madera. Al abrirla, un silencio absoluto cayó sobre los jinetes. El viento azotó su camisón, enredándolo en sus piernas, mientras mechones de su cabello pelirrojo danzaban como llamas bajo la luz de las antorchas. Se mantuvo erguida en el umbral, una mujer sola frente a una fuerza de la naturaleza. La escena era sobrecogedora. Los guerreros montaban caballos pintados, sus rostros serios, los ojos tan duros como piedra obsidiana. No eran los salvajes gritones de las leyendas de Fogata, sino un grupo disciplinado, silencioso, imponente. Uno de ellos avanzó, abriéndose paso entre los demás como un barco cortando aguas negras. Era más alto que el resto, con hombros amplios que hablaban de una fuerza descomunal. Montaba un corcel negro tan majestuoso que parecía tallado por la noche misma. Llevaba un tocado completo de plumas de águila, símbolo de jefe de guerra, y un peto de huesos pulidos. Pero fue su rostro lo que dejó a Willa sin aliento. Una máscara de granito, con líneas duras e implacables, y sin embargo, incluso a la distancia, sus ojos ardían con un fuego inteligente y feroz. Ese no era un hombre dominado por la furia ciega. Era un líder, dueño de sí mismo y de cada guerrero presente. Bajó de su caballo con un solo movimiento fluido y caminó hacia la cabaña. Se detuvo a unos 3 metros. Su presencia era tan intensa que parecía empujar el aire. No la miró de inmediato. Su mirada se deslizó más allá de ella, hacia el interior cálido de la cabaña. Encontró la figura de su hijo tendido sobre las mantas, y por un breve instante, la dureza de su rostro se resquebrajó. Un destello de dolor paternal tan profundo que le cortó el aliento a Willa, pero lo enterró rápido, como un jefe que no puede permitirse flaquear. Entonces la miró a ella. La observó de arriba abajo, el camisón sencillo, los pies descalzos, el cabello alborotado. Sus ojos se posaron en sus manos, apretadas en puños junto a sus costados. No vio una amenaza. Vio a una mujer sola, pero firme. Un anciano guerrero con el rostro surcado como cuero viejo. Desmontó y se colocó a su lado. «Él es Kyle Redhawk», dijo con un acento tosco, pero claro, señalando al jefe. «Líder de la banda Nakone. Pregunta por qué tienes a su hijo». No sonó a acusación. Era una demanda directa de hechos. Willa encontró su voz, sorprendida por lo firme que sonaba. «Lo encontré junto al arroyo. Durante la tormenta. Su pierna estaba atrapada. Está rota. Lo traje adentro. Lo saqué del frío y le acomodé el hueso». Kyle escuchó la traducción. No apartó los ojos de ella. Entonces dio una orden breve. El anciano y otro hombre pasaron junto a Willa y entraron en la cabaña. Ella se tensó, pero no se movió. Supo que el destino que le esperaba acababa de cambiar para siempre. Hubo un instante cargado de tensión. El guerrero que había entrado volvió a la puerta y habló con Kyle Redhawk en su lengua. Sus palabras eran rápidas y precisas. Señaló la pierna entablillada de Tika Swiftfall, el cuenco vacío de caldo, las mantas. Estaba dando su informe. El rostro de Kyle no delataba emoción alguna,
Miró a su hijo, que ahora era examinado con cuidado por los suyos, y luego a la mujer que permanecía en pie ante él. Ella no le había hecho daño. De hecho, lo había salvado. Se había creado una deuda de vida, una enorme, el hijo de un jefe, el futuro de su pueblo. Habló otra vez, su voz baja y grave como un trueno distante. Hakan Crowshield, el traductor, se volvió hacia Willa Hart. Su hijo vive. Has curado sus heridas. Es algo grande. Willa sintió un leve rayo de esperanza. Tal vez simplemente se lo llevarían y se irían. Todavía necesita cuidados. La fiebre es alta, dijo con un hilo de voz. Kael oyó la traducción. Dio un paso más. Ahora estaba tan cerca que Willa podía oler el humo, el cuero y el caballo impregnados en él. La estudiaba, no como enemiga, sino como un enigma. En su mundo, alguien como ella habría dejado morir al niño. O peor, este acto de compasión rompía toda lógica. Y los actos que rompen el orden exigen respuesta. Volvió a hablar, esta vez con voz pausada, solemne. Hakan lo escuchó con atención, y al terminar, lo miró a ella con una mezcla de asombro y desconcierto. El jefe dice que la vida de su único hijo, su heredero, es una deuda que no puede saldarse con caballos ni mantas. Dice que has mostrado el corazón de una guerrera y el espíritu de una madre. Según nuestras leyes, una vida salvada es una vida entregada. Tu vida ahora pertenece a quien salvaste. Hakan se detuvo, buscando las palabras con cuidado. Puesto que salvaste al hijo, tu vida pertenece al Padre. Él te honra. No tomará tu vida como pago. Él la unirá con la suya. Willa lo miró, desconcertada. ¿Qué significa eso? Hakan la miró fijamente, con gesto serio. Esta noche, el jefe vino a reclamarte. Te reclama como esposa. Las palabras flotaron en el aire frío, como si el tiempo mismo se hubiera congelado. Te reclama como esposa. Willa miró al traductor, luego al rostro impenetrable del jefe comanche. Una risa nerviosa quiso salir, pero la ahogó. Debía ser un malentendido, un error grotesco de idioma y costumbre. ¿No? Dijo apenas, como un susurro estrangulado. Eso es imposible. Dile que no quiero pago. Solo ayudé a un niño. El mensaje fue traducido. Kael lo escuchó sin pestañear. Respondió con unas pocas palabras guturales. No es un pago que puedas rechazar, explicó Hakan. Es una cuestión de honor. La deuda es real. No saldarla lo debilitaría ante los suyos y enfadaría a los espíritus. La vida de su hijo está atada a la tuya. Al tomarte como esposa, te pone bajo su protección, absorbe la deuda en su familia, te hace parte de su pueblo. A sus ojos, te está otorgando el mayor honor que puede dar. La cabeza de Willa daba vueltas. Honor. Aquello se sentía más como una sentencia, ser arrancada de todo lo que conocía, entregada como propiedad a un hombre que apenas entendía. Un jefe de un pueblo que su gente temía. Era una pesadilla. Soy una mujer blanca, dijo, la voz quebrada por la desesperación. Una viuda. Mi hogar está aquí. No puedo. No quiero casarme con él. Cuando eso fue traducido, un murmullo recorrió al grupo de guerreros. Rechazar el honor de un jefe era una ofensa grave. Los ojos de Kael se entrecerraron. En ellos apareció un brillo peligroso. Habló de nuevo, esta vez con un tono más firme, imperativo. Dice que esto no es una propuesta como las de tu gente, dijo Hakan, la voz endurecida. Así se saldan las deudas. Él es un gran jefe. Su primera esposa, la madre de Tika, murió hace 2 inviernos por la enfermedad de la tos. Su hijo necesita una madre. Él ve fuerza en ti. No aceptará un no. 2 guerreros salieron de la cabaña cargando a Tika sobre una camilla improvisada con las mantas de Willa. El niño estaba despierto. Sus ojos, aún brillantes por la fiebre, buscaron a Willa entre la multitud.
Extendió su manita hacia ella. Ese gesto simple quebró la fachada de piedra de Kyle por segunda vez. Su mirada se suavizó al ver a su hijo. Luego volvió a ella. Y allí, en medio del fuego y el frío, entendió el vínculo que había nacido entre ambos. Aquello lo complicaba todo, pero también confirmaba que su decisión era la correcta. Él dio un paso al frente, su figura imponente ocultando la luz de las antorchas. Alzó una mano y, con una delicadeza que no cuadraba con su presencia, rozó un mechón suelto del cabello rojizo de Willa Hart. Ese gesto, inesperadamente tierno, le resultó más desconcertante que una amenaza. Luego bajó la mano. Volvió a hablar, con una voz más pausada, más serena. Hakan Crowshield, el traductor, dijo: «Él comprende que esto no es lo que conoces. Sabe que no eres de los nuestros. No te arrastrará esta noche como a una prisionera. Te dará una elección». Un suspiro de alivio escapó de los labios de Willa. Una elección. Él y sus hombres acamparán al otro lado del arroyo. No te harán daño. No cruzarán a tu terreno. Tienes hasta que la luna esté en su punto más alto. En la tercera noche desde hoy. ¿Y si me niego?, preguntó ella, con la garganta seca. El rostro de Hakan se endureció. Rechazar el honor es aceptar la otra opción. Una vida por una vida. La deuda debe pagarse. Si no entregas tu vida en matrimonio, él la tomará como pago. No cumplir la deuda sería quebrar el orden de su mundo. La crudeza de aquello la golpeó como una pedrada. Casarse. O morir. Kyle Redhawk no dijo más. Giró con firmeza, montó su imponente corcel negro y, con una orden corta, condujo a sus guerreros de vuelta. Se alejaron con el mismo silencio que los trajo. Las antorchas menguando entre la negrura, cruzando el arroyo hinchado hasta perderse en las colinas al oeste. Pronto, lo único que quedaba de su paso era el barro pisoteado. Y el silencio inmenso, aterrador. Willa quedó temblando en la puerta, su mente un torbellino de miedo y desconcierto. Estaba sola otra vez, pero su soledad ya no era pacífica. Era la de una prisionera condenada. 3 días. Tenía 3 días para elegir entre 2 futuros imposibles, los dos como una clase distinta de muerte. Miró hacia el oeste, donde el tenue resplandor de las fogatas comanches perforaba la oscuridad. La estaban observando. El jefe esperaba su respuesta. El primer día fue un torbellino de actividad inútil. Willa caminaba en círculos dentro de la cabaña como una fiera enjaulada. Cada pocos minutos miraba el horizonte. El campamento comanche era apenas una mancha de humo de día, un puñado de luces tenues al caer la noche. Era un sitio silencioso, paciente. Pensó en huir. Pero Sweetwater estaba a más de 80 kilómetros. Tenía un solo caballo, una yegua fuerte pero vieja llamada Dusty. ¿Podría llegar antes de que notaran su ausencia? Lo dudaba. Eran comanches. La pradera era su casa. Podían seguir el rastro de un ratón sobre piedra. Intentar escapar sería visto como traición, y su única oportunidad se desvanecería. Al amanecer del segundo día, una idea desesperada tomó forma. Necesitaba ayuda. Tenía que acudir a la ley. Silas Granger, el sheriff de Sweetwater, no era un héroe, pero llevaba una placa. Representaba ese mundo que ella conocía, uno con reglas, con estructuras que prometían proteger a mujeres como ella. Dejó una pequeña fogata encendida, para fingir que aún estaba en casa, y ensilló a Dusty antes del alba, las manos temblorosas al punto de casi no poder ajustar las cinchas. Tomó la escopeta, un saquito con agua y carne seca, y cabalgó hacia el este, empujando a la yegua tanto como se atrevía. No miró atrás. El viaje fue un suplicio de paranoia. Cada ráfaga de viento le sonaba a cascos tras ella. Cada sombra ocultaba, quizá, un guerrero a caballo. Pero no vio a nadie. La llanura estaba vacía, vasta, indiferente. Llegó a Sweetwater ya entrada la tarde, convertida en una aparición polvorienta y desaliñada. El pueblo no era más que una calle de tierra flanqueada por tiendas de madera,
un salón, una tienda general y la oficina del sheriff. Los hombres en las aceras de madera se quedaron mirando cuando entró galopando y casi cayó de la silla frente a la comisaría. Silas Granger era un hombre corpulento, de unos 50 años, con bigote caído y ojos cansados de haber visto demasiado. La escuchó contar su historia, sin aliento, sentada frente a su escritorio desordenado. Su rostro pasó de la preocupación al desconcierto profundo. «¿Dices, una partida entera de guerra?», preguntó, rascándose la mandíbula. «¿Liderada por Kyle Redhawk en persona?». «Sí. Tienen al niño. Lo están esperando. El jefe dice que debo casarme con él. O me matará. Es mañana por la noche». Silas suspiró y se levantó, caminando hacia la ventana que daba a la calle. «Madre mía, Willa. Kyle no es cualquier renegado. Es el jefe más poderoso de toda la región. Sus guerreros son cientos. El ejército lo ha enfrentado en Griffin Creek, y ni ellos cruzan la línea del tratado, a menos que sea estrictamente necesario». «¡Pero es mi vida! ¡Es bárbaro!», exclamó ella. «Tú eres la ley. ¡La ley!». Silas Granger soltó una risa seca, cargada de amargura. Con un gesto de su mano señaló las llanuras sin fin más allá del pueblo. «Aquí, la ley es como una manta delgada. Apenas cubre lo justo y nada más», dijo. «Tengo 3 ayudantes. ¿Qué esperas que haga? ¿Que reúna a un puñado de tenderos y borrachos para cabalgar hacia allá y empezar una guerra contra toda la nación Nakone? Sería una masacre». «¿Una masacre? ¿Nuestra?», dijo Willa, la voz quebrándose por la incredulidad. «Lo siento, Willa, de verdad. Pero mi deber es proteger a este pueblo. Y buscarle pelea a Kyle Redhawk es la forma más rápida de conseguir que maten a cada hombre, mujer y niño en Sweetwater. Mi consejo es que cierres la puerta con tranca y reces para que cambie de opinión». Vencida, Willa Hart salió tambaleándose de la oficina del sheriff, tragándose la luz cruel de la tarde. Su negativa le dolió más que la amenaza de Kyle. La ley la había dejado sola. El mundo que conocía le había dado la espalda. Solo le quedaba una opción: aprovisionarse. Fue a la tienda de Finnegan, pensando en comprar pólvora, cartuchos, harina. Tal vez podría resistir. Era una ilusión, pero era lo único que aún podía agarrar con las manos. La tienda estaba llena, y en cuanto entró, el silencio cayó como una losa. Las noticias en Sweetwater viajaban más rápido que un caballo bien montado. Los susurros la siguieron hasta el mostrador. Las mujeres apartaban la mirada. Los hombres la observaban con una mezcla de lástima y temor. Ya era una paria. Su vínculo con los comanches la había marcado. Pero quien estaba tras el mostrador no era el amable y anciano Finnegan, sino Rafe Holloway, el ranchero más ambicioso y despiadado del condado. Era un hombre grande, de rostro enrojecido y ojos pequeños y codiciosos. Llevaba más de un año intentando comprarle a Willa sus tierras, codiciando el acceso directo al arroyo Purgatoire para su ganado. Ella siempre se había negado. «Vaya, vaya. Mira quién apareció», dijo con una sonrisa torcida. «Me contaron que tienes compañía interesante, señora Hart». Un par de sus compinches se rieron junto al barril de galletas. «Necesito cartuchos para escopeta y harina, señor Holloway», dijo ella con voz firme. Rafe se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un tono susurrante, envenenado. «¿Es cierto que el jefe quiere hacerte su mujercita? Quizá deberías pensarlo. Podría ser la única forma de salvar esa melena color fuego». Las carcajadas fueron más fuertes esta vez. La humillación le subió como una fiebre, amarga y quemante. «Mis tierras no están en venta», dijo, los dientes apretados, sabiendo lo que de verdad significaban sus palabras. «Oh, no creo que sigan siendo tuyas por mucho tiempo», contestó él tranquilo. «De una forma u otra, la gente en este pueblo está asustada, ¿sabes?
Tener un campamento de guerra comanche a tiro de piedra por culpa de una mujer que decidió cuidar a un salvajito. Eso no le gusta a nadie. No es bueno para los negocios. Enderezándose, alzó la voz para que todos lo escucharan. No podemos confiar en el sheriff. No podemos permitir que estos salvajes crean que pueden venir y reclamar nuestras mujeres y nuestras tierras. Un pueblo tiene que defenderse. Hay que enviar un mensaje claro. Estaba usando su situación para encender a la multitud. Quería caos, quería provocar, y entre todo ese lío, la cabaña de una mujer sola podía arder sin que nadie dijera nada. Ella desaparecería, y la tierra sería suya. Willa miró los rostros en la tienda. No vio ayuda, solo miedo, desconfianza, y el germen oscuro del linchamiento, avivado por la avaricia de Rafe. Salió de allí de espaldas, sin compras, y montó a Dusty a toda prisa. Se alejó de Sweetwater no con la ley protegiéndola, sino con el rumor de una turba detrás. Estaba atrapada en un cepo. De un lado, un jefe comanche y su código implacable de honor. Del otro, un ranchero codicioso y un pueblo dispuesto a sacrificarla por una falsa sensación de seguridad. Ya no era solo que el mundo la hubiera abandonado. Ahora también quería destruirla. Mientras regresaba a su solitaria cabaña, el sol poniéndose detrás de ella como una herida abierta, entendió una verdad terrible. No había escapatoria. Solo le quedaba elegir cómo enfrentaría el final. Llegó a su rancho justo cuando la última luz del tercer día se desvanecía del cielo. La luna casi llena se alzaba, silenciosa y pálida. Estaba agotada por dentro y por fuera, pero una resolución dura y fría se había clavado en su pecho. La habían empujado demasiado. Si iba a morir, lo haría en sus propios términos, en su propia casa. No encendió ninguna lámpara. Se sentó en la oscuridad, la escopeta cargada y pesada sobre las piernas, y esperó. Observaba las fogatas del campamento comanche al otro lado del arroyo, centinelas ardientes recordándole su plazo. La luna trepaba el cielo como un reloj celeste, contando sus últimas horas. Pero el ataque no vino del oeste, vino del este. Primero los oyó. Cascos cerrados, espuelas que tintineaban, voces masculinas, arrastradas por el alcohol. Hombres que no sabían ni cómo caminar en silencio. Era Rafe Holloway y sus secuaces. Al menos una docena de ellos, montando con torpeza y prepotencia, como una pandilla de matones de cantina, sin el menor rastro de la disciplina silenciosa de los comanches. El corazón de Willa Hart retumbaba en su pecho. Ya era el momento. La trampa se cerraba. Se movió hasta la ventana, espiando por una rendija. Bajo la brillante luz de la luna, los vio desmontar, dispersándose para rodear su cabaña. Holloway iba al frente, con una antorcha en una mano y un rifle en la otra. «¡Willa Hart!», gritó, la voz algo arrastrada por el licor. «Tienes una sola oportunidad. Sal y deja este lugar. Vamos a purificar esta tierra de la mancha india. Y eso te incluye a ti». Era una mentira. No querían que se fuera, querían un enfrentamiento. Buscaban la excusa perfecta. «Vete a tu casa, Holloway», respondió ella con la voz tensa cargada de furia. «Esta es mi casa». «No tienes ningún derecho». «Tenemos todo el derecho», gritó otro hombre. «Tú trajiste este problema». Un disparo retumbó, astillando el marco de la ventana junto a su cabeza. Ya no había palabras. Willa alzó su escopeta, apuntó hacia donde había visto el destello del disparo y apretó el gatillo. El estampido llenó la pequeña cabaña. El retroceso le golpeó el hombro con violencia. Un grito de dolor se alzó desde la oscuridad. La noche estalló en caos. Disparos sacudieron el aire, las balas golpeando contra las gruesas paredes de césped de su refugio. No querían matarla aún, solo asustarla, hacerla salir. Pero entonces, un sonido nuevo atravesó la confusión. Un grito de guerra agudo, desgarrador, que venía del oeste. Otro lo respondió, y luego otro, hasta que el aire se llenó de ese coro feroz.
Al otro lado del arroyo, el campamento comanche cobró vida. Las fogatas se apagaron de golpe. Los centinelas silenciosos se convirtieron en guerreros activos. Willa los vio avanzar como sombras sobre el agua poco profunda, jinetes oscuros y veloces, sus movimientos certeros y letales. Al frente, con una lanza en mano y el tocado alzándose como corona lunar, iba Kyle Redhawk. Él había visto el ataque. Venía. ¿A protegerla? ¿O a reclamar lo suyo antes de que Holloway lo destruyera? ¿Importaba acaso? La horda de Holloway, sorprendida, se desmoronó. Eran una turba desorganizada contra la furia disciplinada de los comanches. La pelea se convirtió en un torbellino brutal en el patio de su casa. El crujido seco de los rifles se mezcló con el sordo impacto de las flechas y el estallido de los mazos de guerra. Willa estaba atrapada entre dos fuegos, pero en ese instante, su decisión se volvió clara. Holloway y sus hombres representaban un mundo que la había rechazado. Codicioso, cobarde, cruel. Kyle, por más que sus motivos fueran propios, estaba luchando contra ese mismo enemigo. Un guerrero cayó junto a la cabaña, abatido por una bala. Otro de los hombres de Holloway corrió a rematarlo. Sin pensar, Willa abrió la puerta, apuntó su escopeta vacía de un solo disparo restante y apretó el segundo gatillo. El atacante fue lanzado hacia atrás, fuera de combate. Acababa de salvar la vida de un comanche. Desde el corazón del combate, Kyle lo vio. Giró la cabeza, y por un breve instante, sus ojos se encontraron con los de ella a través del humo y el caos. No hubo tiempo para más. La lucha seguía. Su plan estaba fallando, sus hombres cayendo. Holloway se sumió en una furia desesperada. Si no podía tener la tierra, nadie la tendría. Corrió hacia el lateral de la cabaña, aún con la antorcha en mano, y la clavó contra la madera seca del cobertizo, donde estaba el establo de Dusty. «¡Quémalo todo!», aulló. La madera y el heno seco estallaron en llamas al instante. El fuego subió como lengua del infierno por la pared. Desde dentro del establo, Dusty relinchó de puro terror. Una furia salvaje se apoderó de Willa. Su casa, su última conexión con Elias Hart, su caballo. Era demasiado. Soltó la escopeta vacía y agarró el atizador del fuego con ambas manos. Gritando una rabia muda, irrumpió fuera de la cabaña directo hacia Holloway. Él se giró, sorprendido, alzando su rifle. Pero fue lento. Una figura surgió de entre el humo a su lado. Kyle Redhawk. Había visto el incendio y dejado la batalla principal. Con un solo golpe certero, desvió el arma de Holloway. Ambos hombres chocaron, rodando en el polvo. Los demás forasteros, al ver a su líder en el suelo y la batalla perdida, rompieron filas y huyeron a la noche. Los guerreros comanches los persiguieron brevemente, antes de dejarles ir. Ya habían cumplido su propósito. El mundo se redujo a 3 figuras, iluminadas por las llamas que seguían creciendo. Holloway, superado y furioso, sacó un cuchillo y se lanzó hacia Kyle. El jefe esquivó, atrapó su brazo y giró con fuerza. Hubo un chasquido seco y espantoso. El cuchillo cayó al suelo con un tintineo metálico. Kyle Redhawk le asestó un golpe certero, brutal, en la mandíbula a Rafe Holloway, que cayó al barro inconsciente, su cuerpo pesado hundiéndose en el fango. La pelea había terminado. Kyle respiraba agitado, el pecho subiendo y bajando con fuerza. Giró hacia Willa Hart. Ella permanecía inmóvil, con el atizador de hierro aún en la mano. Su rostro estaba manchado de hollín, sus ojos abiertos de par en par. Detrás de ella, el techo de la cabaña comenzaba a derrumbarse, lanzando una lluvia de chispas que iluminaban la noche. Su hogar, su pasado, todo lo que había amado y poseído. Se consumía en llamas. No le quedaba nada. El mundo al que había tratado de aferrarse la había reducido a cenizas con sus propias manos. Kyle se acercó lentamente,
su rostro inmutable bajo el parpadeo del fuego. Se detuvo frente a ella, mirando primero la cabaña ardiendo, luego su expresión llena de lágrimas, orgullo y desolación. Observó el hierro que ella seguía sosteniendo como un arma. Aquella noche, él había venido a reclamar a su prometida o a tomar su vida, pero todo había cambiado. Ella había peleado, había salvado a uno de los suyos, había elegido un lado. Ya no era una víctima pasiva, sino alguien que había decidido su propio destino. Kael alargó la mano, no para apresarla, sino para tomar suavemente el atizador y arrojarlo al suelo. No dijo nada. No hacía falta. Willa miró las ruinas humeantes de su vida. Luego miró al jefe comanche frente a ella, poderoso, callado. Ya no lo veía como a un captor temible. Era lo único que quedaba entre ella y la nada. En su mundo, ella no sería una viuda solitaria perdida en una parcela olvidada. Sería la esposa de un jefe, la madre de su hijo, parte de un pueblo. Su vida anterior había terminado, devorada por el fuego. Una nueva, incierta, extraña, pero viva, se abría ante ella. Enderezó los hombros, levantó el mentón y sostuvo la mirada de Kael. Entre los reflejos de las llamas que devoraban su pasado, le dio su respuesta sin pronunciar palabra. Asintió. El viaje hacia el oeste fue como cruzar a otro mundo. Un lento y deliberado borrado de todo lo que alguna vez fue Willa Hart. Montaba una yegua tranquila que los guerreros le habían dado. Su cuerpo dolía de pies a cabeza. Su mente era un páramo vacío, entre el shock y el cansancio. Cada milla recorrida transformaba la llanura en colinas rugosas, salpicadas de enebros y piedra. El cielo parecía más grande, las nubes más majestuosas. Era un paisaje hermoso y aterrador a la vez, vasto y ajeno. Detrás de ella quedaban las ruinas humeantes de su granja, la tumba de Elias Hart, y todo vestigio de la mujer que había sido. Con el horizonte desapareció Willa Hart, la viuda del arroyo Purgatoire. Los guerreros comanches no eran crueles. Se movían con una gracia silenciosa, casi ritual, tratándola con un respeto distante, pero profundo. Eran la extensión del espíritu de su jefe. Uno de ellos, Sunny Skybird, el mismo cuya vida había salvado, cabalgaba cerca de ella. Nunca hablaba, pero una vez, cuando Willa dejó caer la cantimplora, él la tomó y la aseguró en su silla con un gesto sereno. Otra vez, le ofreció un trozo de carne seca, y en su mirada había un mensaje claro: deuda saldada. Willa los observaba, viéndolos no como las sombras de sus pesadillas, sino como hombres reales, padres, hijos, hermanos, que cabalgaban por una tierra que era suya desde siempre. Ya no era una simple víctima del destino. Era una testigo al borde de una vida nueva, incomprensible. Cuando llegaron al campamento de invierno Nakoni, el impacto fue abrumador. Anidado en un amplio valle junto al río, el asentamiento era una ciudad viva y palpitante, con más de un centenar de tipis, cada uno decorado con símbolos e historias familiares. El aire frío estaba impregnado del olor del humo de cedro, de la carne asada, del cuero secándose y del aroma terroso de los caballos. Todo sonaba a vida, los ladridos de los perros, las risas de los niños, el murmullo rítmico de las mujeres trabajando. Cuando Kael Redhawk la condujo por el corazón del poblado, el silencio se extendió como una ola. Los niños dejaron sus juegos y se alinearon, observando a la mujer blanca de cabello del color del fuego. Las mujeres detuvieron sus tareas. Sus ojos oscuros y atentos la seguían con una mezcla de recelo y curiosidad. Los ancianos, sentados al sol frente a sus chozas, la miraban pasar, sus rostros marcados por el tiempo. En sus miradas Willa sintió el peso de su diferencia. Era un cuerpo extraño, una semilla ajena en una tierra antigua. Kael la llevó hasta una tienda junto a la suya, separada con respeto. Era más pequeña pero nueva, limpia, con un fuego ya preparado y mantas de búfalo apiladas para abrigarla. Con un simple gesto, le indicó que ese espacio era suyo.
y la dejó sola. La soledad que cayó entonces fue un consuelo y una condena. Por primera vez en días, estuvo sola con sus pensamientos. Las noches eran las más duras. Entre los sonidos desconocidos del campamento, los fantasmas de su vida anterior regresaban. El tacto de un libro de Elías, el amargo sabor del café en las mañanas, el ritmo sereno de las tareas diarias. Pero con esa melancolía llegó la certeza. Aquella vida no estaba en pausa. Había desaparecido, consumida, igual que el fuego que la había dejado atrás. El amanecer ya no era una promesa, era una necesidad. Willa Hart no podía permitirse el lujo de aferrarse al pasado. La supervivencia exigía mirar hacia adelante, y fue Tika Swiftfall quien se convirtió en su ancla dentro de esta nueva realidad que giraba como un torbellino. En cuanto su pierna fue capaz de sostenerlo con la ayuda de un bastón, el niño se transformó en su sombra inseparable. Parecía comprender la soledad inmensa que la envolvía y se propuso ser el puente entre su mundo y el de ella. Cada mañana, cojeando con determinación infantil, entraba en su tienda con el semblante serio de quien tiene una misión. Le llevaba regalos, un perrito de la pradera asado apretado en su puño, un puñado de bayas dulces o una piedra lisa y gris sacada del fondo del río. Le señalaba objetos y los nombraba en su lengua, repitiéndolos con paciencia hasta que ella lograba articular las sílabas. Pater, para fuego; maní, para agua; huichoni, para vida. No solo le enseñaba palabras, le entregaba las llaves de su mundo. El sentido práctico de Willa despertó. Comenzó a observar a las mujeres. Las veía trabajar juntas, manos firmes y sabias, preparando la comida, cosiendo piel de venado, decorando mocasines con finas cuentas. Una tarde, Tala Moonfire, madre del guerrero al que Willa había salvado, se acercó en silencio. Le tendió un punzón y un trozo de cuero suave. Sin decir palabra, le mostró con movimientos lentos cómo unir las costuras. No fue solo un gesto, fue una invitación. Ya no era solo la mujer del jefe. Era una más entre las mujeres, aprendiendo las labores que sostenían su mundo. Kyle Redhawk seguía dándole espacio, un respeto que ella comenzaba a comprender. Venía por las noches, cuando el campamento caía en su murmullo nocturno. A veces con Tika, que se quedaba dormido con la cabeza en su regazo. Otras veces venía solo. Hablaban poco. Las palabras aún eran un muro entre ellos, pero el silencio que compartían decía más. Él se sentaba a afilar una punta de flecha o a tensar un arco. La luz del fuego dibujaba sombras en sus rasgos marcados, duros. Willa lo miraba y ya no veía al jefe temido, sino a un hombre que cargaba el peso de todo un pueblo. Una noche, al ver el cansancio en sus ojos, le sirvió una taza de té de menta que Tala Moonfire le había enseñado a preparar. Él la tomó con una leve inclinación de cabeza, sorprendido. La bebió despacio. El calor pareció aflojar la tensión en sus hombros poderosos. Fue un momento sutil, pero decisivo. Algo cambió. Creció entre ellos un entendimiento callado, una conexión que no necesitaba palabras. Las semanas se desdibujaron en un mes. El impacto inicial fue cediendo a una rutina tranquila de aprendizaje y adaptación. Una noche, Kyle vino acompañado del guerrero anciano que hacía de intérprete. Su presencia formal hizo que el corazón de Willa se tensara. «El jefe desea saber si tu corazón ha encontrado un hogar aquí», dijo el traductor, con voz grave y pausada. Willa miró a su alrededor, al calor amable de la tienda. Era un espacio que ahora sentía como suyo. Pensó en su vieja cabaña en Purgatoire Creek, donde solo habitaban el silencio y el duelo. Aquí, la vida zumbaba como un río constante. Tenía un propósito. Tenía el afecto de Tika, la paciencia de Tala Moonfire, el respeto silencioso de Kyle. Miró a los ojos del jefe, cruzando el fuego. «Mi hogar fue consumido por las llamas», dijo, firme.
Estoy construyendo uno nuevo. El traductor repitió sus palabras. Una chispa cruzó los ojos de Kyle. ¿Entendimiento? ¿Satisfacción? ¿Alivio? Quizás todo eso. Asintió lentamente y despidió al intérprete con un gesto. Quedaron a solas. El aire en la tienda se cargó de sentido. El fuego chisporroteaba, lanzando sombras largas sobre las paredes de piel. Kyle se levantó y se acercó. Ocupaba el espacio con su sola presencia. Extendió la mano grande, áspera, y en su palma descansaba el pequeño amuleto de cuentas que Willa había visto por primera vez en el puño de Tika. Cuentas de concha y piedra, gastadas por los años, unidas por un lazo de cuero oscuro por el tiempo. No era solo un objeto, era historia, vida. Él habló. Su voz era grave, las palabras comanches envolviéndola sin comprensión, pero sus gestos, sus ojos, lo decían todo. Ese amuleto había pertenecido a la madre de Tika, su primera esposa. Era su esencia. No le pedía a Willa que la reemplazara, le pedía que honrara su memoria, que tomara el lugar de madre para su hijo, que caminara a su lado, como mujer de su tienda. No era una exigencia, era una ofrenda, una elección. Con la mano apenas temblando, Willa lo tomó. El amuleto aún conservaba el calor de la piel de Kyle. Aquello era la verdadera ceremonia. No hacía falta un predicador ni una iglesia. Bastaba ese instante silencioso entre dos almas de mundos distintos. Ella alzó la mirada y se encontró con los ojos oscuros y firmes del jefe. Ya no veía a un captor. Veía a un compañero. Un futuro. Despacito. Se colgó el amuleto al cuello. El cuero descansó sobre su pecho como un lazo entre el ayer y lo que estaba por venir. Su vida con Kyle Redhawk no empezó con pasión arrebatada, sino con la llama mansa del respeto mutuo. Más duradera, quizás, un vínculo forjado en la violencia, templado por el honor, levantado sobre las cenizas de un mundo que había dejado atrás. Ella le enseñó a tener paciencia con la tierra al sembrar. Él le enseñó a leer la sabiduría de las estrellas. Willa del clan Nokone jamás olvidó a la mujer que había sido, aunque ya no sentía pena por ella. El viento que soplaba sobre la llanura de Yarno Estacada seguía hablando de dolor y soledad, pero ahora también susurraba relatos de resistencia, de valor, y de un amor tan vasto y salvaje como la tierra que los rodeaba. Ella había ayudado a un niño perdido a regresar con los suyos, y al hacerlo, finalmente había hallado un verdadero hogar para su alma. Esta es la historia de Willa Hart, una mujer que con un simple gesto de compasión en medio del miedo, permitió que su mundo se desmoronara, solo para reconstruirse en algo mucho más grande de lo que jamás imaginó. Su relato no es solo una lucha por sobrevivir en el viejo oeste, sino una prueba viva de que a veces los riesgos más grandes nos transforman para siempre. Es una historia de choques culturales, de honor, y de cómo la familia puede encontrarse incluso en aquellos que alguna vez nos enseñaron a temer. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte. Deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.